Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. El día de hoy queremos hablar de un tema que generalmente creo que no se relaciona mucho con la economía. Esos son los temas más entretenidos de hablar en este podcast. Que son los desastres naturales. Hay varias razones por las que creo que es interesante hablar de eso. Y para este capítulo nos acompaña hoy Magdalena Gil, que Magdalena es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigadora de SIGIDEN, también, socióloga de la Universidad Católica, magíster y doctora de la Universidad de Columbia. Así que, Magdalena, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Contrafactual. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Hoy decía que hay muchas razones por las que creo que es interesante hablar de desastres naturales. Muchas tienen que ver con la contingencia. O sea, se pone a llover, ¿no es cierto? Nos inundamos y nos acordamos que este era un país que llovía, pero hasta hace poco estamos hablando de sequía. Estamos acostumbrados los chilenos a hablar de terremotos, pero hay algo que creo que también tiene que ver con la discusión sobre la emergencia climática, el cambio climático. No sé cómo llamar, no sé cuál es la manera más precisa, tal vez tú me puedas decir cuál es la manera más precisa de llamarlo, pero que tiene que ver con los desastres naturales. Deberíamos, antes de entrar en economía, me gustaría preguntarte si deberíamos acostumbrarnos más a este tipo de fenómeno, o es básicamente lo que hemos tenido siempre, que a uno como que le llama más la atención. Buena pregunta. Aquí yo creo que tenemos que diferenciar en que los eventos naturales extremos pueden venir de distintas fuentes, ¿no es cierto? Al final nosotros con la palabra desastre estamos mezclando cosas bien diversas. Podríamos incluir COVID, ¿no es cierto? O una explosión nuclear y todo es desastre. Pero en Chile nosotros tenemos dos grandes grupos, que son las amenazas geológicas, terremotos, volcanes y los tsunamis, que están relacionados en el fondo con los terremotos, a los que estamos súper acostumbrados y que no tienen, que sepamos, ninguna relación con la actividad humana en el mundo. O sea, hay pequeños temblores que están relacionados con algunos, el drilling que se llama, el fracking, pero la verdad es que los grandes eventos es la propia Tierra y su vivacidad que nos sorprende. Otra cosa son las amenazas que vienen de eventos naturales extremos climáticos, ¿ya? Donde no estamos tan acostumbrados. Es un hecho de que la frecuencia ha aumentado y también como la gravedad o la intensidad de estos eventos, y donde sí sabemos que la acción humana en el mundo tiene mucho que ver no solamente con la cantidad y la intensidad de los eventos, sino también con el daño que llegan a generar, porque el daño que llegan a generar se relaciona bastante con la manera en que nosotros habitamos el territorio. Entonces, tu pregunta podría tener respuestas distintas si yo me enfoco en lo geológico, en que es lo mismo de siempre. El Estado chileno, la sociedad chilena, las familias, hemos aprendido a vivir con eso y de manera bastante exitosa. Y luego las amenazas climáticas, que son novedosas en su intensidad y en su frecuencia, y que estamos bastante menos preparados, pareciera, para gestionar esa relación. Deberíamos estar, dado que tenemos tradición por lo menos de la otra. Oye, bueno, yo te decía, hay como preguntas económicas que me parecen súper interesantes, porque uno pensaría, creo, tal vez una mirada un poco superficial, que si uno piensa, por ejemplo, relación entre desastre natural y crecimiento económico, debería ser negativo. O sea, oye, nos afecta un desastre natural, deberíamos quedar peor. Yo me acuerdo, leí hace varios años un artículo, no fui capaz de encontrarlo ahora para preparar esta conversación, pero que decía, ojo, no es tan así, porque de repente, simplemente por ejemplo, por renovación de equipos, por el empleo que se usa para reconstruir, imaginémonos en el caso de un terremoto en Chile, ¿no es cierto? Entonces hay inyección de aportes fiscales para reconstruir, qué sé yo. Entonces no es tan evidente que uno quede muy lejos del contrafactual, digamos, escenario sin terremoto. Y a veces las tendencias se acercan, o incluso, dependiendo de qué es lo que se reconstruye, uno puede quedar mejor en términos de trayectoria de crecimiento que antes. ¿Hay algo de evidencia de eso? Hay mucha evidencia y se relaciona con lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Que los eventos que metemos bajo el sombrero de desastre son muy diversos. No solamente son diversos en términos de el gatillante, sino que también son diversos en términos de las sociedades que con las que interactúan esos gatillantes. Entonces la pregunta es acá, ¿bajo qué condiciones el evento genera más bien daño económico y bajo qué condiciones podríamos quizás tener
otra trayectoria. Y ahí, en esa pregunta, hay muchas variables que son importantes. Se han establecido, por ejemplo, que los terremotos de repente tienen ese boom por la construcción, pero que es mucho más difícil en términos de inundaciones o aluviones, como que encontrar casos en que esas zonas afectadas estén mejor económicamente después. Eso es como por tipo de... Claro, el tipo de daño, Claro. porque en verdad tiene que ver con el tipo de daño y también cuál es el tipo de sociedad que se ve afectada. O sea, es un poco, voy a resumir un montón de literatura acá, pero es un poco como lo que no te mata te hace más fuerte. Pero si te mata, que es el caso de Haití, por ejemplo, o sea, si la institucionalidad entera colapsa luego de un evento, es imposible pensar que lo que venga después va a ser mejor. Entonces, lo que se ve es que la curva, en el caso de los eventos geológicos, que es más clara la relación, lo que se ve es que la curva depende del nivel de desarrollo. O sea, si eres un país de muy bajo desarrollo, lo más probable es que solo vayas a peor. Y en los países de mayor desarrollo el daño es mayor, porque obviamente hay más assets, ¿no es cierto?, que se pueden ver afectados, pero también se ve que la curva, en el fondo, de GDP o PIB después puede, bajo ciertas condiciones, repuntar. Esto con los geológicos. Es mucho más difícil con los climáticos encontrar como los patterns o una tendencia. Y el tema acá es que, en general, los desastres climáticos nos enfrentan a un problema de adaptación de las sociedades, pero también de adaptación de las industrias. Claro, es que eso te iba a decir, porque hay fenómenos de los que estamos hablando que son como de una sola vez, un terremoto o una inundación. ¿Ah? Es como de una sola, vino el temporal, llovió, nos inundamos. Pero hay otras cosas que son como de más largo plazo y que exige adaptación, o por ejemplo una sequía. Veníamos con, no sé, 15 años de sequía, no sé, no saqué la cuenta, pero la reacción, me imagino, en términos, de nuevo, económicos, tiene que ser distinta, creo yo, ¿no? Claro. Que en Chile tiembla en promedio 22 veces al día. En algún lugar del territorio, terremotos de alguna magnitud. Ya, ok, la mayoría son de menos de 4, menos de 5. Pero no, un terremoto de 5 no es inocuo en cualquier lado. Tú no te enteras o no te impacta porque estás adaptado. Porque toda tu infraestructura está adaptada a esa característica del territorio. Entonces, la no adaptación está en el fondo ya con los 8.8, y incluso sin tsunami, el 8.8 del 2010 hubiese sido algo relativamente manejable en términos de infraestructura y ciertamente en otras variables. Entonces, al final, no es que los terremotos sean tan distintos, es que tenemos una historia muy larga de adaptación, que no es cosa de ver Turquía o Haití, no es la historia de todos los países sísmicos. Ahí es de una sola vez, pero es repetido. Claro, y en nuestro caso tiembla todo el rato, y este mes tembló 2 veces y bastante fuerte, y como que pareciera que los terremotos no son tan peligrosos, pero es más bien que tenemos un alto nivel de adaptación. Entonces, con lo climático, mi impresión es que hay un problema grande de no adaptación a la nueva realidad climática. Y si al reconstruir o al recuperarnos hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes, esto va a ser una historia de no acabar. Esto es la típica reconstrucción en lugares donde puede haber, se me olvidó cómo se dice, cuando aluviones. O sea, claro, si hacemos, en el fondo reconstruimos, limpiamos y después se ponen las casas, digamos, casas típicas de emergencia, en el mismo lugar. De la misma manera. Oye, no hay solamente casas como de emergencia o casas de campamentos en los caminos de los aluviones. Si tú haces el mapa en Chile, hay todo tipo de infraestructura que está en zonas de riesgo. Infraestructura económica, incluso hay intendencias que están en zonas, gobernaciones regionales que están en zonas de riesgo. Ahora, el punto entonces, volviendo a la pregunta de bajo qué condiciones el desastre podría en algún plazo, ¿no es cierto?, no inmediato, pero mediano, largo, ser un propulsor de desarrollo, creo que una de esas variables es si es que la reconstrucción mejora o no mejora nuestra adaptación a la nueva realidad climática. Esa es como una variable clave. Si hacemos lo mismo, sencillamente volvemos a poner todo tal como estaba, y con esto me refiero a los pueblos, pero también las faenas, también las carreteras, los puertos, etcétera, no solo en el mismo lugar, sino como de la misma manera y con las mismas prácticas, entonces podría incluso quizás verse algún efecto corto, pero es bien probable que vuelva a ocurrir, sobre todo porque los periodos de retorno de los fenómenos climáticos son bastante más cortos hoy en día
de lo que eran antes. Entonces, el espacio que tenemos para aprender entre un evento y otro es bastante corto, es bastante breve. O sea, si te acuerdas del 2017, cuando fue en el fondo la peor temporada de incendios que hemos tenido, que se quemó el pueblo de Santa Olga en la región del Maule, un pueblo completo. La sociedad chilena, y yo diría que incluso el Estado, lo vivió como algo muy excepcional. Porque claro, era como la primera vez que había pasado y que se quemara un pueblo completo y tantas hectáreas en la misma temporada, etc. Y no sé, pero mi idea es que mucha gente pensó esto, ¿cuándo se va a repetir? En 10 años más, en 20 años más, y el 2023 la misma cuestión. Ya, pero sí, claro, si las temperaturas siguen, la lógica climática siguen, bueno, el evento se va a repetir. Oye, y ahí, entonces, ya, la adaptación, la adaptación es clave, lo que hacemos para recuperarnos es clave, ¿no es cierto? Y ahí yo pensaba en una relación que me imagino que tiene que estar estudiada, que tiene que ver con las capacidades del Estado. Me imagino que un mismo tipo de evento, para hablar así como en términos ceteris paribus, ¿no es cierto? Manteniendo todo lo demás constante, un mismo tipo de evento, una misma magnitud, en un estado precario, ni siquiera digo un estado que queda en el suelo por el evento, sino que un estado precario versus un estado desarrollado, tiene que ser distinto también, o sea, y no por la capacidad necesariamente de tener todo adaptado, sino que por la capacidad de reacción, por la capacidad incluso de prevención. No sé si hay algo de eso así tan sistemáticamente estudiado. Sí, y de hecho hay un informe que publicamos con el BID del año 2020, que es de un indicador, que es el IGOP, que es de gobernanza del riesgo de los estados, que se ha medido en toda Latinoamérica, y el informe, Chile es uno de los pocos países donde lo hemos medido 2 veces, que lo que mide es qué tan preparado está el Estado para enfrentar la prevención, no solamente la emergencia, la reducción de riesgo, la emergencia y la reconstrucción. Y nosotros siempre decimos en Desastres que al final el resultado de un evento depende de las características del evento natural, también de la vulnerabilidad de la población o de las sociedades que están ahí, que tiene que ver esto que hablamos de la adaptación, y de las capacidades de las instituciones, no solamente el Estado, sino la familia, la industria o las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente que eso marca una diferencia fundamental, y yo creo que lo que pasó en Turquía hace poco, comparado con Chile, da cuenta de eso. O sea, Turquía tiene buenos códigos sísmicos, pero el código es un papel. El código no es nada sin la red de instituciones que ejercen ese código y lo fuerzan para que se cumpla hasta sus últimas consecuencias. Podemos comparar los códigos sísmicos y decir hoy un 7 Turquía, súper buena tu actualización, pero si no se cumple en la práctica, y el código en sí mismo no tiene esa fuerza la tienen las instituciones, la red de instituciones, porque no solamente la institución que hace el código, sino todas las instituciones de ese lugar que hacen que ese código se cumpla. Claro, para llevarlo a términos como más general, hace poco grabamos un capítulo con Francisco Gallego, académico de la Católica, por ejemplo, que hablamos de economía institucional, ¿no es cierto? En el fondo, qué tan sólidas son las instituciones, cómo eso te marca el desarrollo. Entonces yo pienso más allá de las instituciones que directamente están relacionadas con los desastres naturales, lo que tú dices, toda la red de instituciones que son capaces al final de ejercer, digamos, frente a una crisis, de ejercer justamente lo que tiene que hacer el Estado, el ejercer su poder, digamos, para solucionar la crisis, es al final clave. Y que la gente confíe en el Estado y así sucesivamente. Es todo un círculo virtuoso, podríamos decir. Yo creo que si comparamos a Chile con otros países que enfrentan un nivel similar de amenaza, Chile no está particularmente mal en ese sentido, porque han habido aprendizaje. Lo que pasa es que al final esto es como un mosaico, porque ves algunas cosas que funcionan muy bien y otras cosas que parece que cuesta que entre la elección, y el resultado final es una mezcla en el fondo de este mosaico. Y de hecho, en el caso de Chile, la institucionalidad que existe respecto al riesgo sísmico es de verdad de primera categoría. No así en incendios, por ejemplo. Probablemente porque es un fenómeno que ha sido más amenazante de manera más reciente. Pero lo que vemos es que el Estado no es el Estado. O sea, uno podría eventualmente hacer un indicador como el IGOP que te hablaba antes y como meter todo en el mismo paquete, pero en la práctica el Estado tiene fortalezas, debilidades, instituciones que funcionan mejor que otras, atribuciones que están mejor distribuidas que otras. Porque hay gente que tiene súper claras sus atribuciones con cierto tipo de riesgo, pero hay otros riesgos que es como, ¿de quién es esto?
Oye, pero justamente por eso quería tal vez poner el ejemplo de los incendios. Yo no conozco muy bien el caso, pero lo pongo como caricatura y ahí tú tal vez me vas corrigiendo. Pero claro, tal vez aunque no tengamos tanta experiencia en incendios y tal vez la institucionalidad pública no haya reaccionado de la manera como reacciona, por ejemplo, con los terremotos, que tenemos más experiencia, qué sé yo, pero hay algo que pasa en el país, digamos, esta institucionalidad, esto es como hilo invisible, que hace, por ejemplo, que el sector privado tal vez sea el que reacciona de una manera. Entonces, no sé, por las forestales, dado su patrimonio, entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Esto llegó para quedarse, tenemos que hacer algo en términos de prevención de incendios. Entonces reacciona, pero eso no sería posible sin un Estado, digamos, o una institucionalidad que dé lugar a eso. ¿Verdad? Mira, en términos de incendios, sobre todo después del 2017, el Estado ha avanzado mucho en coordinación. Los incendios tienen una característica que los hace mucho más difíciles de gestionar que los terremotos, y es que para poder reducir realmente los focos tienes que hacer 100.000 cosas. Los terremotos tienen una bala mágica, que digo yo, que son los códigos sísmicos. Que está bien, no es todo. Deberíamos además hacer otras cosas de zonificación, etcétera. Pero si nos centramos en los códigos sísmicos, reducimos el riesgo muchísimo. Con los incendios no existe esa bala mágica. No hay una cosa que si tú te enfocas en eso, vas a reducir a la mitad o 80% el riesgo. Entonces yo pienso que tanto los privados como el Estado hay un cierto como abrume de todo lo que hay que hacer si queremos realmente reducir nuestro riesgo de incendio, porque implica que repensemos la adaptación de demasiadas cosas. Y eso yo creo que ha hecho que muchos de los actores entre que queden un poco abrumados o deciden enfocarse en una cosa, que es lo que más les hace sentido, pero que no necesariamente es lo mismo que ve el otro actor. Entonces ahí ha habido, yo creo, muchos avances del 2017 en coordinación en terreno, por ejemplo, muchísimo, pero también vamos un poco lento, encuentro yo, porque hay ciertas cosas que más o menos sabemos que hay que hacer y todavía cuesta que se mueva, porque también existe algo que es que las instituciones tienen sus prácticas que les han servido durante mucho tiempo y es difícil cambiarlas. Y por instituciones me refiero al Estado, a las faenas, a las industrias, a las familias, a las comunidades, a los municipios. Cuando cambia tu entorno, las cosas que tú siempre hiciste y nunca le hicieron daño a nadie, de repente sí hacen daño. Entonces no basta que tú me digas, pero si yo siempre lo he hecho así, pero si yo siempre me he preocupado. Nosotros nunca hemos tenido problemas. No, yo te creo. Pero es que cambio. Yo te creo, pero tu entorno es distinto. Entonces una chispa hace un daño distinto. Hay un montón de ejemplos en distintos niveles, pero eso es bien complicado. Los terremotos es como un desdé para el Estado de Chile, para la sociedad chilena. Ahora, yo sí creo que podemos aprender de lo que ha pasado con los terremotos históricamente para hacerlo mejor con la crisis climática, ¿ya? Pero hay que reconocer esas diferencias. Tenemos una institución, de nuevo, o sea, por lo menos una institución que se encarga especialmente de este tipo de crisis, entonces claro, no hay que inventarla todo de nuevo, digamos. Además que mira, nosotros hemos invertido un montón en terremotos y en volcanes. Tenemos el OBDA, que es el Observatorio Vulcanológico de los Andes en Temuco, que es una montonera de plata invertida ahí. Pero anda a pedir tu plata para unos cuantos sensores climáticos. No, es que es muy caro. Necesitamos una red de sensores climáticos, es que ahora todo es caro. Entonces yo he empezado a todo compararlo con lo que tenemos invertido, porque claro, es un gasto que el Estado tiene absorbido hace siglos, literal, o sea, como un siglo más o menos, como que ha ido creciendo ese ítem. Entonces, hay otros riesgos en los que invertimos muchísima más plata. Yo no digo que no sea caro sensorizar mejor, como en el fondo poner sensor. Está bien, pero ¿cuándo vas a atinar que hoy en día en Chile muere más gente y tenemos más pérdidas económicas por eventos climáticos que por terremotos? Nosotros ya nos dimos vuelta a las pérdidas del terremoto del 2010 en todos los desastres que han ocurrido desde el 2011 hasta ahora. ¿Sabes? Entonces, ahí hay que empezar como a dar un poquito, cambiar la cosa. Entonces, recapitulando, depende del tipo de evento, sí. Depende de la intensidad, eso es obvio, y depende entonces también de las instituciones. Eso pensando en comparación entre países. Me acordé un artículo en Estados Unidos que hacían un análisis ahí econométrico para ver qué pasaba con el crecimiento después con los tornados, porque como los tornados pasan en distintos lugares, se reconstruyen, o sea, eran un número alto de eventos con instituciones comparables. Entonces, son todos tornados. Lo que nos pasa con los terremotos a veces es que terremotos grandes no hay tantos.
como para compararlo. Ahora con los incendios... Distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos países, claro, aquí es un mismo país, distintas comunas, podríamos decir, entonces. Incendios lo podríamos hacer. Yo creo que al final la clave de todo lo que tú dices es adaptación, porque en el fondo es que el Estado se adapte, que la industria se adapte, que las familias se adapten, todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad climática. Y yo creo que la gente lo tiene más claro mientras más cerca vive de los riesgos. A mí me pasó algo que también en Santiago, tú decías, llevamos 10 años de sequía, pero tú todos los días abres la llave en tu casa y hay agua. Entonces la sequía es una idea que circula. Y quizás si tienes una casa con patio, igual más o menos te has dado cuenta que tenés que gastar más agua para que los árboles no se mueran. Ok, pero la mayoría de la gente no tiene una experiencia tan vivencial en ciudades grandes, excepto que se han puesto más caras algunas cosas, pero todavía es muy mediada, ¿ya? Si tú vives en el campo o incluso en ciudades más chicas, es mucho más situado tu conocimiento del cambio climático. O sea, es una realidad que vives todos los días. Y eso yo creo que también genera un poco de ruido, porque muchas de las decisiones de adaptación se toman basadas como en un Excel o como en una... que está bien, nosotros producimos mucho de ese Excel, no sé, pues de los cambios climáticos, no sé qué, pero yo creo que viviendo en Santiago uno tiene una idea como media, como no sé, como algo que pasó en otro país. No tenemos como esa experiencia radical, que yo creo que la gente que vive en zonas de riesgo de incendios, que son las mismas zonas donde ahora está haciendo más calor, sequía, lo tiene mucho más claro. Claro, hasta que no te pega directamente, no le pones la atención. Es como algo fantasioso nomás, ¿no es cierto? Ahora el calor nos va a hacer repensar un poquito eso. El calor en Santiago está aumentando peligrosamente y todos vamos a estar adaptando crecientemente nuestras casas, nuestras prácticas. Oye, bueno, esto con crecimiento económico, pero hay otros temas que desde mi completa ignorancia se me ocurre que pueden estar relacionados con desastres naturales. De nuevo, tal vez pensando en algunos de más largo plazo o que sí tienen adaptación. Me acuerdo hace no tanto salió un artículo, salió en el Economist y el paper también como que se leyó, digamos, sobre la relación entre contaminación y delincuencia, sobre todo en delincuencia como en delitos como que tenían alguna relación con agresividad. No sé si hay algo parecido, por ejemplo, en estos términos de adaptación y lo que hay que hacer, tal vez no con la agresividad, la causalidad era por los químicos que con la contaminación se te van en el cerebro, te envenenan. Pero si hay algo parecido en términos de desastres naturales con fenómenos sociales, por ejemplo, como la delincuencia. A ver, de nuevo, como los desastres son tan variados, tenemos evidencias bien mixtas. Hay algunos estudios uno en particular que tomó desastre en muchos lugares del mundo y lo que muestra es que hay un aumento de conflictividad social en los lugares donde había antes. Por ejemplo, en África, cuando hay sequía, aumentan las tensiones entre tribus que ya traían conflictos desde antes. La escasez, básicamente. Sí, en ciudades de Estados Unidos que tienen alta conflictividad entre las comunidades afroamericanas y las comunidades blancas, que luego en el fondo, eventos como un huracán, también aumenta la conflictividad. En general, lo que dice la literatura es que se exacerban ciertos conflictos, puede ser, no tanto que aparezcan nuevos. Ahora, me diste una buena entrada con tu pregunta porque nosotros con otros profesores de la Escuela de Gobierno estamos trabajando fuerte ahora en el tema calor, en el caso de la ciudad de Santiago. Y con el tema del calor sí que hay evidencia respecto a conductas antisociales, cuando el calor es prolongado por muchos días, que en el fondo afecta ya, bueno, todos hemos sufrido ese calor horroroso que en el fondo afecta tu paciencia, por decirlo en base, pero que en el extremo ya es como en el fondo el mal humor máximo. Y hay alguna evidencia en algunas ciudades como Chicago, Nueva York, de aumentos de riñas entre pandillas o peleas en las cárceles o distintos, en el fondo, conductas antisociales. Con el calor. Sí, con las olas de calor. Por eso el vínculo causal ahí es que uno está más irascible. Básicamente. Ya. Bajas los controles que impones normalmente a tu conducta, lo cual significa que no le pasaría a cualquiera.
Le pasa a esa gente que tiene que tener como demasiado, normalmente contener más su conducta. Probablemente si tú nunca has peleado con nadie a combos no te va a pasar, pero la gente que en el fondo le cuesta más eso en los días de calor, claramente puede ser peor, sobre todo en calor prolongado. O sea, más de si hacen 38 o 36, cuando son 3, 4 días. Entonces nosotros ahora estamos trabajando con datos de la ciudad de Santiago que georreferenciados con la ola de calor del 2017 o 2019, tratando de ver si podemos encontrar alguna evidencia para Santiago con algunos, Claro, me imagino la estadística. en particular violencia intrafamiliar. Eso nos interesa harto mirar si es que aumenta o no, porque es algo a lo que en el fondo tenemos que empezar a pensar el calor como un desastre, y eso implica que ciertos sistemas se tienen que poner en alerta cuando viene el calor, así como se ponen en alerta los sistemas cuando tiembla o cuando hay un incendio. Pero con calor son distintos de repente los sistemas que tienen que entrar en acción. Obviamente los consultorios, porque a los adultos mayores o los bebés se deshidratan. Hay todo un tema de salud que está hiperestudiado. Pero nosotros creemos que también hay un tema de conductas en la calle o en la familia que podrían acrecentarse en estos días de calor prolongado y que implica que otras instituciones también tengan que estar en alerta o no sé, pues Claro, haciendo el sobreturno que hacen. Además, por supuesto, prevenir es como un sistema de alerta al final. y educarnos respecto a eso. Oye, estos son como las miradas negativas, pero en términos tal vez otros fenómenos como de adaptación. Yo pensaba en la fertilidad. Se me ocurre lugares, de nuevo, dependerá probablemente del lugar, del estado, qué sé yo, pero en eventos como sequías muy prolongadas o cosas por el estilo, me imagino que también la fertilidad se puede ver afectada, incluso con situaciones como un mega terremoto. Tal vez la gente dice, oye, no estoy para agrandar la familia, dentro de lo que se puede planificar, ¿no es cierto? Pero no estoy para agrandar la familia, entonces, y que de alguna manera se afecten los ciclos familiares. Con eventos. No sé si existirá Algunos estudios, pero el punto es que va para todos lados, porque también hay gente que ha estado aplazando agrandar la familia y que la experiencia del terremoto es como, la vida es ahora, no puedo esperar más. No, hay mucha gente. No, también hay gente que el 2010 renunció a su pega o hizo cosas así porque la experiencia límite del terremoto les dijo como, o gente que dijo ya me voy a casar o voy a... Y lo otro que pasa es que son los albergues afectan la fertilidad de maneras que no necesariamente pasan por la decisión de los involucrados. Eso es sabido en muchos lugares del mundo. Hay datos en el fondo embarazo adolescente y no adolescente, pero que forzado y no forzado, pero que en el fondo ocurre porque la gente pasa mucho tiempo en albergue. Entonces, ¿Pero hay evidencia como, es casuística, es evidencia circunstancial o hay estudios? Yo no he visto de Chile, pero hay en lugares donde pueblos, por ejemplo, Estados Unidos, que fueron afectados por huracanes, que la gente está mucho tiempo en estos trailer parks o en albergues y tú puedes hacer un diff and diff, o sea, ver cómo debería haber sido la fertilidad o se proyectaba la fertilidad en ese pueblo y cómo fue. Claro, Armando, para los que no conocen el diff and diff, pensando como en contrafactuales, comparables antes y después, claro. Comparo con el pueblo al lado o el otro de ahí, y tú te das cuenta que existe un aumento leve en algunos de estos casos que está mediado, incluso como por la falta de acceso a condones o por un montón de cosas que se dan en el minuto de la emergencia, porque el pique es como justo posterior. Yo no he visto, por ejemplo, estudios del 2010 en Chile, quizás hay, no he visto, pero es una pregunta interesante. El problema es que los mecanismos por los que se afecta la fertilidad son variados, entonces afectan para más, para menos, no es tan fácil. Ahora, lo que sí también tenemos datos es que la crisis climática en general en el mundo occidental o como los países desarrollados se cree que disminuye la fertilidad, básicamente porque la gente tiene pocas expectativas del futuro. Entonces hay como una decisión consciente de... No, por eso la importancia de armar contrafactuales válidos, porque hay que buscarse un buen comparable para poder tomar alguna decisión. La decisión entre las personas en el fondo que son fruto de una decisión, pero la parte de la decisión tiene tantas variables y hay tantas cosas pasando en el mundo al mismo tiempo que es difícil. Pero lo que sí te puedo decir es, volviendo al tema del calor, que a mí me parece que es una de las amenazas más importantes hoy día en Chile y que nosotros venimos desde el 2019 dándole como caja al tema y creo que recién después de esta temporada de verano 2023 hay como más conciencia de que el calor es un tema que el sistema tiene que preocuparse. Nosotros vemos que con el calor aumentan los casos de partos prematuros,
enormemente, sobre todo si... Son cosas que uno no está atento y además que te pasa a ti, tampoco lo asocias causalmente, pero que uno ve grandes números y se pueden sacar ese tipo de conclusiones. Y no solamente que hayan más partos prematuros durante la ola de calor, sino que hay prematuros cuando en la ola de calor quizás las mujeres que están en primer trimestre en ese momento, y cuando se combina con factores ambientales como contaminación puede ser peor. Y esa es información súper relevante para el sistema de salud, para en el fondo poder preparar también a las mujeres que están embarazadas para que entiendan sus riesgos. Oye, muy interesante. Oye, yo, Magdalena, te quiero dar las gracias por haber participado en este capítulo contrafactual. Yo creo que es un tema que además nos tiene a todos muy interesados, porque justamente nos estamos viendo enfrentados cada vez más a este tipo de eventos. Así que creo que valía la pena dedicarle un capítulo como a ver también la perspectiva económica, podríamos decir social, para no atribuírselo a la economía, más social, ¿no es cierto?, que tienen los eventos. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que escuchen, comenten, compartan y nos acompañen también en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual. Gracias a todos. Esto fue Contrafactual. Conversaciones para entender las señales de la economía. Un podcast de Diario Financiero.